Nicolás, gracias. 6:42 Héctor. El presidente Gustavo Petro en Belém do Pará, en la cumbre de la COP30, dio un discurso en el que comenzó, como es habitual ahora en él, atacando a su nuevo enemigo, el presidente Donald Trump, y luego dio una declaración que seguramente va a tener consecuencias, sobre todo frente a su relación con Europa. El presidente Petro terminó diciendo, Héctor, que el enemigo de la Unión Europea no es Rusia, sino el cambio climático. Sí, es que le estaba reprochando a los gobernantes europeos el hecho de que hubieran aceptado pues entrar en un proceso de fortalecimiento de armamento de los países europeos que fue de alguna manera impuesto por el gobierno del presidente Trump y con el cual el presidente de España, Pedro Sánchez, no estuvo tan de acuerdo, pero finalmente ha tenido también que hacer unas inversiones en ese sentido. Y entonces el presidente Petro usó esa expresión que sin duda pues llama mucho la atención de que Rusia no es el enemigo sino el cambio climático, y lo pone otra vez, digamos, como aliado de Rusia y de todos estos países que en realidad pues se han convertido en una especie de parias internacionales para Occidente. Rusia es un invasor de Ucrania, claro, y un agresor de Ucrania, y por lo tanto pues Europa no puede dejar de tener en cuenta esa consideración. La principal amenaza para la seguridad de Europa hoy por hoy, sin duda, pues es Rusia. No, pero es que además es muy llamativo que el presidente Petro desconozca lo que está pasando día y noche en territorio europeo. Los líderes de los países de Europa se están preparando para lo que consideran una inminente invasión rusa, o un intento al menos, en los próximos años. Algunos especialistas creen que ya esa guerra comenzó, que está en lo que llaman la guerra híbrida. Algunos piensan que se está gestando ya en estos momentos esa batalla. Ahora, dile a Ucrania que Rusia no es enemigo. Pero no solo a Ucrania, dígaselo a Alemania, dígaselo a Francia, cuénteselo a España. Claro. Y además no lo hace solamente, digamos, por vías exclusivamente militares, ¿no? La invasión física, sino, por ejemplo, lo hace mucho tratando de intervenir en los procesos políticos de los países europeos a través de las redes sociales, fomentando fake news, financiando campañas políticas. Bueno, en Rumania, que es un país pues que está en el centro de Europa, en Rumania fue necesario anular las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo hace unos 6 o 7 meses, porque la interferencia rusa pues había pues prácticamente modificado radicalmente los resultados electorales, y fue necesario anularlo y hacer un nuevo proceso tratando de sacarle el quite a la interferencia rusa. Entonces eso no se puede negar. Ese es el principal problema y la principal preocupación que tienen los Pero además una cosa no quita la otra. El cambio climático, claro que es un enemigo, pero Rusia también es un enemigo. Lo que pasa es que terminamos metidos, o por lo menos el presidente de Colombia termina mostrándose al mundo como un aliado de personajes tan indeseables como Vladimir Putin, Nicolás Maduro. Plantear esos falsos dilemas siempre es un error argumentativo, porque aquí no es que sea el cambio climático o Rusia. Los dos son unos riesgos que los gobiernos tienen que atender. Esto dijo el presidente Petro en Belém do Pará en las últimas horas. El señor Trump está equivocado. La ciencia alumbra el colapso si Estados Unidos no se mueve hacia la descarbonización de su propia economía. No es taladrar, taladrar y taladrar. Está 100% equivocado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. 2, el que se lleve a Europa a invertir en más armas de acuerdo a su Producto Interno Bruto. Ese es un error de Europa, si hace caso. No es un problema de defensa y seguridad. No es Rusia el enemigo, es la crisis climática el enemigo. 6:47. Si no fuera un discurso en serio, uno pensaría que es un chiste lo que dice el presidente de Colombia, porque los hechos todos los días lo controvierten. Uno de ellos en Bélgica en las últimas horas, otra vez, incursión de drones presuntamente rusos que inquietan la seguridad de la Unión Europea. Desde Londres, Silvia Carrasco.
Sí, Ricardo, seguramente no creo que esté la crisis climática detrás de estos hechos. Tampoco se sabe si es Rusia, pero ciertamente la crisis climática no lo es. Lo que está informando hoy día Bélgica es que nuevamente los aeropuertos de Bruselas y Lieja han sido obstruidos, sus operaciones interrumpidas durante la noche por avistamiento de drones. Y esto ha ocurrido apenas horas después de que el Consejo de Seguridad Nacional del gobierno belga discutiera su respuesta a estas nuevas amenazas. Recordemos que en Europa está estrictamente controlado el uso de drones en las cercanías de cualquier centro de aterrizaje o despegue de aviones. Y bueno, lo que dice es que ha tenido un impacto en las operaciones de los aeropuertos, pero no solamente en los aeropuertos, sino que también dice que se avistaron drones en la central nuclear de Dole y también en el Centro de Investigación Nuclear de SSK en Mol y también en el puerto de Amberes. También se recibió la información de que en Suecia, el segundo aeropuerto más importante de Suecia, el de Gotemburgo, también tuvo que interrumpir la operación de su aeropuerto por drones. Lo que está haciendo de la Unión Europea es que el ejército alemán va a dar apoyo antidrones a estos dos países para poder evitar estas interrupciones tanto en aeropuertos civiles como en bases militares. Eso es lo que está ocurriendo ahora, no es nuevo, también ha ocurrido en los últimos tiempos en Polonia, y uno de los países que ha adquirido una mayor capacidad de control de drones y de operación de drones es Ucrania, y lo que es insólito es que esa capacidad de Ucrania se está trasladando a los países europeos. Está siendo el propio ejército ucraniano el que está ayudando a los países europeos a aprender a controlar este ataque de molestia, porque no hay un ataque, no hay bombardeo, pero sí se está interrumpiendo la operación de los aeropuertos constantemente, especialmente en los países del norte de Europa, Ricardo. Silvia, gracias. Llamativo que este discurso del presidente Petro diciéndole a la Unión Europea que su enemigo no es Rusia, sino el cambio climático, se da a escasas horas del inicio de la cumbre Unión Europea-CELAC en Santa Marta. No sé cómo les caiga a los pocos líderes europeos que van a venir el hecho de que el presidente de Colombia les diga que no, Putin es tu amigo, todo lo que ha pasado es solo fantasía. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. 6 de la mañana, 50 minutos. El hijo mayor, el primogénito de Manuel Gaona Cruz, el ex magistrado de la Corte Suprema,